Buenas noches y bienvenidos otra vez a Papeles de un lector. Mi nombre es Cristian Daniel Verón y como habrán visto ya en el inicio del video y bueno, en la presentación obviamente de YouTube, este video trata sobre un escritor que fue uno de los grandes precursores de la ciencia ficción moderna y que es muy querido por muchos lectores en Hispanoamérica y en el resto del mundo también creo yo que su influencia ha sido enorme. Estamos hablando de Jules Gabriel Verne, o Julio Verne para muchos de ustedes, que nació en 1828 en la ciudad de Nantes, en Francia, y muere, bueno, también en Francia, en la ciudad de Amiens, en 1905. Y es considerado uno de los grandes escritores franceses del siglo XIX, que se ha hecho famoso justamente por ser tanto un precursor de la ciencia ficción como un gran escritor de novelas de aventuras. Ahora bien, dentro de sus obras, nosotros lo primero que tenemos que mencionar es que casi todas son, bueno, casi todas no, me corrijo, vamos para atrás. Muchas de sus obras son muy conocidas, son archiconocidas. De hecho, gran parte de su obra es una obra hecha de reinterpretaciones, que ha sido reescrita, que han tomado de modelo muchos escritores a lo largo del tiempo. Es una obra que, además de eso, eh, se ha, digamos, ido insertando en la cultura popular y ha maravillado a generación tras generación de nuevos lectores. Ahora bien, este es el video que yo hago con la menor cantidad de libros sobre un escritor, precisamente porque yo a Julio Verne lo leí cuando era muy chico, de hecho lo descubrí cuando tenía 10 11 años, si mal no recuerdo. Y tengo un solo libro en casa, en mi biblioteca, tengo un solo libro de él, que es este libro, Cinco semanas en globo, del cual hablaré en breve, pero quiero que observen el grado en el que está, las páginas totalmente amarillas, una parte totalmente oscurecida, la tapa en estado calamitoso, y uno pensaría que este libro tiene 40 50 años, pero es un libro impreso en España para Solkin en marzo del año 2000. O sea, atravesó, pobrecito, las mil y unas. Y guardo este libro, conservo este libro porque es justamente mi novela favorita de Julio Verne. Eh, o una de mis dos favoritas, pues tengo otra que me gusta muchísimo también, de la cual hablaré en un momento, pero podría decirse que Cinco semanas en globo es una de las de mis grandes candidatas, digamos, si tengo que recomendar una novela de Julio Verne. Ahora bien, Julio desde muy joven tuvo una relación conflictiva con su padre, como la tenían muchos escritores de su época, porque venía de una familia burguesa y su papá quería que estudie derecho. Su papá quería que fuese un boga, un abogado. Y él estudia precisamente abogacía y se recibe en 1849 de abogado. Pero a él no le interesaba el ejercicio de la abogacía, del derecho. A él le interesaba la ciencia y le interesaba mucho también la poesía en sus orígenes. Pero le interesaba muchísimo la ciencia. Era un tipo muy atento a las novedades científicas de su época. Estaba suscrito a revistas, publicaciones de periódicos y otros medios informativos como boletines, cartillas, de época en las cuales se iban enterando, digamos, de las nuevas revoluciones técnicas en los diversos campos justamente de la ciencia. Y él era un apasionado de todo eso. Yo creo que probablemente si hubiese nacido en finales del siglo XX, hubiese sido un gran divulgador científico. De hecho, Julio Verne podría haber sido tranquilamente
un Isaac Asimov, y no desentonaría, digamos. Pero bueno, el destino le deparó nacer en el siglo XIX en Francia y se codió con algunos de los grandes escritores de su tiempo. Una amistad muy conocida que tuvo él fue con Alejandro Dumas, o Alexandre Dumas, padre, con el cual se conocieron en una tertulia literaria. Se conocieron en la escalera. Julio Verne se iba a su casa y Alexandre Dumas, o Alejandro Dumas padre, llegaba a la tertulia y se cruzaron en la escalera y discutieron por la preparación de una tortilla de papa, ¿no? Eh, a la cual Alejandro Dumas le decía que no podía comer tortilla de papa con bacon. Y Julio Verne le había contado que había comido eso. Entonces se pusieron a discutir sobre la preparación de la tortilla. Y Julio Verne le dijo, ok, vos cocinás mejor, vení a mi casa y haceme una. Entonces le dijo, mirá, dame tu tarjeta, tu dirección, yo voy a tu casa, te preparo una tortilla y vas a saber lo que es comer una tortilla. Eh, y la anécdota, digamos, es muy graciosa porque efectivamente cuando Julio Verne toma la tarjeta y la lee en su casa, se da cuenta que había estado hablando con uno de los grandes escritores de su tiempo. Y así empieza la amistad precisamente entre ellos dos. De hecho, es por Alejandro Dumas padre, por Alexandre Dumas, que él empieza a publicar. Porque él, si bien se sentía atraído por la ciencia, tenía un costado, una beta de escritor que quería explotar desde que él era adolescente. De hecho, cuando era adolescente solía gastarse el dinero que le daba su padre para, para sus gastos de estudiante en las librerías de París y pasaba muchas horas en las bibliotecas públicas. Así que eso hacía enojar mucho a su padre. Y él empieza a publicar en 1850 obras de teatro. Horribles obras de teatro, malísimas obras de teatro. Creo que se conservan algunos fragmentos de sus obras escritas, o creo que alguna que otra obra escrita se conserva de ese periodo, pero digamos que Julio Verne no se hizo famoso como un gran dramaturgo, que era como él soñaba ser reconocido, pero curiosamente Alejandro Dumas es el que lo va a alentar en esta beta de escritor como dramaturgo y va a tratar de justamente que Julio Verne sea publicado. Después de un tiempo tratando de ganarse la vida como dramaturgo y con muchos problemas con su esposa, digamos, porque él se casa muy joven, eh, él se casa a los 20 y pico de años, no me acuerdo si era a los 25, me parece que a los 25 años, eh, se casa muy joven y pelea con su esposa Honorine, pelea mucho, no la soporta, tiene dos hijas, no las aguanta, tampoco no aguanta la vida conyugal, es un pésimo padre, un horrible padre, y cada tanto, cuando se sentía saturado, entre comillas, cada tanto lo que empieza a hacer es escaparse de la casa. O sea, él empieza a hacer viajes a distintos lugares de Inglaterra, a Escocia, a Noruega, a Dinamarca, o sea, a ver si se entiende todo. No va a la ciudad contigua, no atraviesa un campo y va a la aldea de al lado, no, se va de un país a otro, digamos, para escapar de su esposa y luego de volver en 1859, él tenía 31 años en ese momento, de un viaje a Escocia con un amigo, decide eh, a partir de los restos, digamos, de lo que fue ese viaje, los cuadernos de notas que él había tomado, escribir una novela de aventuras, su primer novela de aventuras. Y empieza a trabajar en ella. Después esta novela sobre el viaje a Escocia no termina siendo la primera,
pero se publica mucho más tarde. Él recicla la idea, la acomoda y vuelve a escribir. Y cuando se pone a trabajar en la novela, se pone al mismo tiempo a buscar un agente literario. Todo el mundo en ese momento se movía a través de agentes literarios. Si vos no tenías tu agente literario, no podías publicar. ¿Quién eras? ¿Quién te conocía? Absolutamente nadie. Y menos en París en el siglo XIX, que estaba lleno de artistas. Estaba lleno de poetas, estaba lleno de escritores de novelas, estaba lleno de dramaturgos. O sea, era prácticamente imposible conseguir un agente literario si no tenías contactos. Entonces va a recurrir nuevamente a los auspicios de Alejandro Dumas, dicen algunos, y va a tratar de dirigirse a distintas editoriales. Lamentablemente, los auspicios y las recomendaciones de Alejandro Dumas no funcionan, digamos, y es rechazado una y otra vez por distintas editoriales. Al mismo tiempo que va publicando sus primeros relatos. Uno de estos relatos es un relato llamado Viaje por el aire. Atentos con eso. Mientras él busca y es rechazado por distintas editoriales, ese viaje por el aire es una idea que a él se le va a ocurrir sin haber viajado nunca en un globo, ni haber pisado tampoco nunca África. Pero como él era un curioso tanto de la ciencia de su época como de la geografía de su época y de los descubrimientos geográficos, estaba muy bien informado como para armar una novela de aventuras mezclando dos temas que verdaderamente no conocía tan bien. Entonces retoma Viaje por el aire y escribe en 1863 su primera novela de aventuras, ahora sí, que es eh, Cinco semanas en globo, ¿sí? O Cinq semaines en ballon, Voyage de découverte en Afrique par Triangle. Lo dije como el culo, pero básicamente el nombre original en francés era Cinco semanas en globo, viaje de descubrimientos en África por tres ingleses. Ahora bien, eh, gran parte de lo que es la saga que inicia con Cinco semanas en globo trata básicamente sobre viajar. Es decir, las 65 casi novelas, 65 novelas, es un montón. Las 65 novelas que Julio Verne va a escribir se tratan específicamente sobre aventuras y se conoce como la serie de los viajes extraordinarios. Estos viajes extraordinarios fueron publicados en su momento en Francia y hace poco creo tuvieron una reedición en España por RBA, creo que es la editorial. No recuerdo bien el nombre de la editorial, creo que es RBA, algo así. Y terminó llegando a Argentina. En Argentina, por ejemplo, los libros fueron distribuidos por La Nación, pero lamentablemente no distribuyeron la colección completa, digamos. Pero bueno, básicamente mantenían el formato de la publicación original, incluso con las tapas, los grabados en la tapa, todo. Era una colección preciosa, aunque bueno, para el bolsillo argentino quizás no era tan barata. O quizás sí, no sé, depende del lector, digamos, pero a mí no me parecía en ese momento tan barata, considerando que mis novelitas de Julio Verne, yo las había comprado en su momento, estamos hablando del año 2001, 2002, por 2 pesos con 50. O sea, en fin. Eh, Verne se puso a buscar entonces editor, reformó el relato, terminó publicando la novela y la persona, el editor
que se animó a publicarlo fue Pierre-Jules Hetzel. Hetzel, o Pierre-Jules para algunos, era uno de los editores literarios más importantes del momento, precisamente porque era el editor de nada más ni nada menos que Víctor Hugo. ¿Cómo llegó Julio Verne, que no tenía tantos contactos, que la influencia de Alejandro Dumas padre no le había servido, a trabar contacto con Pierre-Jules Hetzel, el agente literario y el editor más importante de Francia en el siglo XIX, y nada menos que el editor de Víctor Hugo? Es un misterio. Al día de hoy sigue siendo un misterio. Los biógrafos no se ponen de acuerdo respecto a esto, y hay varias biografías escritas sobre Julio Verne, pero Julio Verne tiene la particularidad de que su vida es bastante misteriosa en ciertos aspectos. Y este es uno de ellos. No sabemos qué hizo o cómo hizo para que el agente literario más importante de París en el siglo XIX, el editor más importante de Francia en el siglo XIX, lo edite. Así que básicamente eh, Julio Verne todavía guarda algunos misterios para nosotros. Lo interesante, digamos, de Julio Verne, al margen de todo esto que estuve contando, es que hay muchos que exageran esa parte de misterio de su vida y tratan de hacerlo ver como un viajero del tiempo, como una persona que integraba una sociedad secreta masónica, como alguien que tenía una información increíble porque muchas de sus novelas se anticipan a descubrimientos científicos. El caso más famoso es 20.000 leguas de viaje submarino, en donde precisamente viajan en un submarino eléctrico, cuando el submarino faltaban todavía casi 2 décadas para que se invente. O en De la Tierra a la Luna, donde viajan en un cohete parecido a un cohete B5, y el cohete B5, que es el que llegó efectivamente a la Luna, técnicamente, eh, no había sido ni siquiera pensado por Von Braun, que va a ser el que invente el prototipo. Ahora bien, esto hace que muchas de sus novelas sean considerados clásicos de la ciencia ficción, aunque en realidad están más relacionadas con lo que es la divulgación científica de los saberes de su tiempo, ¿sí? Él era una persona con mucha curiosidad, con una enorme curiosidad por los avances de la ciencia y las novedades de la técnica de su tiempo. Y si ustedes se están preguntando por qué arriba mío hay un barquito, ese barco es una reconstrucción de uno de los barcos de Julio Verne. ¿Por qué? Porque Julio Verne, en vida y a través de la publicación de sus novelas, sobre todo de las primeras 6 o 7 novelas que lo hicieron muy, muy famoso, eh, tuvo una pequeña módica fortuna y se dedicó a comprarse algunos veleros. De hecho, se compró 3 barquitos y se dedicó a hacer viajes por el mundo. Viajó con los veleros estos, por el norte de África, por Escandinavia, por los mares del norte, por el Báltico, por parte del Atlántico, ¿sí? Bueno, por América ya viajó, no viajó en sus barcos personales, sino que viajó en barcos construidos por otras personas. Bueno, estos tampoco los construyó él, perdón. Dije cualquier cosa, olvídense de lo que acabo de decir. Me refiero a que América no la hizo en estos barcos, sino que la hizo a través de barcos distintos. Y viajó también por distintos países de Europa a pie. Sabemos que estuvo en Portugal, que estuvo en España, que estuvo en Marruecos, que no es parte de Europa, pero en ese momento lo que era la partecita norte de Europa, norte de Marruecos, pertenecía a España. Estuvo en Italia, estuvo en algunas islas de Grecia. Es decir, era una persona que viajaba mucho, tenía muchísima curiosidad a través de los viajes. Eh, y es eso lo que le va a permitir a él elaborar el material para sus obras más destacadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a 5 semanas en globo
le sigue una seguidilla de obras que conforman lo que es su canon más conocido. ¿Sí? A Cinco Semanas en Globo, que es de 1863, le sigue Viaje al Centro de la Tierra, de 1864, y De la Tierra a la Luna, en 1865. O sea, él, en 3 años distintos, publica tres novelas que hoy son tres clásicos de la literatura. ¿Por qué puse De la Tierra a la Luna en esa edición que ven ahí en pantalla? Eh, Porque me dio mucha ternura. Es justamente la edición que yo leí de La Tierra a la Luna y tenía unos dibujos maravillosos en su interior eh, que me gustaban mucho. Bueno, después de eso también publica Los hijos del Capitán Grant y publica en 1867, ¿no? Y publica 20.000 leguas de viaje submarino en 1869. La vuelta al mundo en 80 días llega en 1875 y La isla misteriosa había sido publicada un año antes, en 1874. Perdón, de nuevo. La vuelta al mundo en 80 días es de 1873 y La isla misteriosa de 1874. Ahí estamos. Primero es La vuelta al mundo, después La isla misteriosa. Todas estas novelas que yo estoy nombrando han tenido una adaptación al cine, han tenido una aparición en la cultura popular, han aparecido en historietas, han aparecido en cartoons, en dibujos animados, se han hecho adaptaciones de anime también de sus obras, o sea, la influencia que ha tenido esta obra, estas primeras obras de Julio Verne, eh, se pierde, digamos, en los tiempos. Si nosotros vamos al cine, por ejemplo, eh, Viaje a la Luna de George Méliès de 1902 es posiblemente la adaptación, la primera adaptación recontra famosa de La Tierra a la Luna de Julio Verne. Ahí están viendo el fotograma, se puede ver, digamos, ahí, el fotograma de Viaje a la Luna. Em, Pongo abajo también una fotografía que es de las aventuras de Tintín. Tintín, escrita por Hergé, ¿sí? Está inspirada o se inspira en una serie de episodios en De la Tierra a la Luna de Verne. Eh, y por último, si ustedes recuerdan o vieron Back to the Future o Volver al Futuro 3 de Spielberg, hay continuas referencias a la obra de Julio Verne, ya que en esa novela, en esa película digo, el doctor Brown habla con Clara, que sería la mujer que está ahí al lado de él, que la pueden ver en la foto, y declara ser un fanático de Julio Verne desde pequeño. De hecho, eso da pie a una de las grandes confusiones que sufre la protagonista, porque cree que el doctor Brown la está engañando, porque en ese momento estamos en 1870, 80, no recuerdo bien, en el año en que transcurre supuestamente Back to the Future 3, y las novelas de Julio Verne se estaban publicando en Europa, o sea, era un bestseller del momento, no lo podía haber leído cuando era pequeño, digamos. Así que bueno, con esto, digamos, yo lo que quería mostrarles era, o charlar un poco, sobre la influencia de Julio Verne, más allá de lo que verdaderamente hizo como escritor, ¿sí? Y acá les traigo algunas curiosidades que probablemente no conocían, o quizás sí conocían, pero bueno, yo las compilé para todos ustedes. Eh, la primera curiosidad que les traigo es que la novela La Esfinge de los Hielos es el resultado de la admiración de Verne por la narración de Arthur Gordon Pym de Edgar Allan Poe. ¿Se acuerdan que en mi video de Edgar Allan Poe yo les había dicho que había un relato de Edgar Allan Poe que se adelantaba en el tiempo a De la Tierra a la Luna de Julio Verne? Bueno, así como Poe fue un precursor,
Verne lo reconoció como un precursor como tal y escribió una novela en base a la única novela de Poe. Otra de sus novelas es El faro del fin del mundo, que fue publicada póstuma. De hecho, la publicó su hijo Michael eh, en 1905, el año precisamente en el que él murió, en el que Julio Verne murió, y es la única novela que transcurre en Argentina, precisamente con el marco de la Patagonia, de Tierra del Fuego y de la Isla de los Estados por escenario. Eh, el faro del fin del mundo había sido, creo que si mal no recuerdo, creo que lo tengo anotado por acá, pero el faro del fin del mundo fue construido por primera vez en 1884 por orden del gobierno argentino. Es decir, que en 1905 era un faro bastante reciente. Y lo que Verne hace es imaginar una historia donde hay unos piratas que en la isla de los estados hacen base y desde allí depredan las distintas costas de la Patagonia y atraen a distintas embarcaciones para robarlas allí. Y a esa isla llegan tres aventureros con la misión justamente de crear el famoso faro del fin del mundo. Así que es como curiosidad muy interesante. Esta novela yo la leí cuando era también muy chico y me acuerdo que en su momento había muchas cosas que yo no había entendido. Que tenían que ver con cuestiones de la navegación, obviamente, que luego fui aprendiendo, digamos. Pero en ese momento no las entendía. Muchas de las novelas de Julio Verne que tratan sobre el mar o que tienen el mar como, digamos, punto de contacto, tienen términos marineros muy precisos. Los nombres de las velas, de los palos, de las direcciones, las cartas náuticas, los distintos elementos del barco. Y todo esto se daba porque él navegaba y conocía muy bien sobre ese tema, algo que yo no conocía cuando evidentemente estaba leyéndolo a mis 11 12 años. Y eso me lleva a la siguiente curiosidad, que es que en 1879 escribe una novela llamada Los amotinados del Bounty. Es la única novela de él que va a tratar una historia real. Y es la historia de un motín realizado por unos marineros en Tahití ante un capitán de la Marina Británica. El Bounty o el motín del Bounty tiene una adaptación, eh, tiene una adaptación posterior o una reescritura posterior de un escritor norteamericano y además tiene una adaptación al cine con Anthony Hopkins, con Liam Neeson y con Mel Gibson, muy jovencito. Eh, y si alguno es fanático de Los Simpson, hay un capítulo de Los Simpson en donde el motín del Bounty también se recrea y de hecho es la tripulación con el que sería Bart Simpson que se enfrentan a Skinner, que es justamente el capitán de la Marina Real Británica. La otra curiosidad que les traigo es sobre 20.000 leguas de viaje submarino, que bueno, esta ya la dije, me spoileé solo, pero anticipa en 15 años a la aparición de los submarinos como tal. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que piensa que Julio Verne era una especie de profeta, ¿sí? Pero la realidad es que no, él observaba lo que era la ciencia en su tiempo, estaba bien informado de lo que iba a pasar y eso le permitía sacar algunas conclusiones sobre lo que vendría a futuro. Desde allí elaboraba sus hipótesis y las escribía como una novela, ¿no? Por otro lado, también me gustaría destacar una novela, cuento, no sé cómo decirle, pero tiene 50 páginas más o menos, que la vamos a llamar novela breve, póstuma, ¿sí? Porque se publicó en 1910, que se llama El Eterno Adán. El Eterno Adán es espectacular. Si la pueden buscar, léanla. Yo esta la leí un poco de más grande, ya no la leí en esta época, porque la leí cuando ya teníamos acceso a los libros digitales en Argentina. Eh,
y es una novela muy oscura y muy pesimista sobre la raza humana. Se trata de unas personas que hallan un cuaderno en donde hay una persona que describe los últimos momentos de una civilización anterior y cómo ésta se destruye a sí misma y cíclicamente todo vuelve a empezar. Y es una historia muy, muy similar a lo que Netflix va a hacer unos años, muchos años después, con la popular serie alemana Dark, que probablemente muchos de ustedes hayan visto. Bueno, si vieron Dark y quieren leer algo piola, lean algo lindo, digamos, lean El Eterno Adán de, de Julio Verne y díganme si no se parece mucho a esa historia cíclica en donde la humanidad condenada vuelve a repetir una y otra vez su final. Y bueno, la última curiosidad, ya la dije, la conté al inicio, que tiene que ver con la amistad entre Alexandre Dumas padre y Julio Verne. Eh, es una amistad muy interesante y con esto, digamos, estamos en la media hora. Y si me acompañaron hasta acá, recuerden poner me gusta, suscribirse, compartir si les gustó el video y que me cuenten si han leído algo de Julio Verne y si les ha gustado. Esto fue todo por ahora y les agradezco mucho haber llegado hasta acá. Chao.